Listo, ahora sí, muchas gracias, Lucía. Lamento mucho la demora. Creo que con ello ya podemos iniciar. Para dar una pequeña intro a Lucía, ella es PhD, ella es científica, también ha emprendido, actualmente es consultora y bueno, ya tiene mucha experiencia justamente emprendiendo principalmente en el sector de biotecnología y el día de hoy nos va a exponer un poco más para ver uno de los grandes pilares cuando uno quiere desarrollar una startup, que es justamente cómo construir un equipo y cómo poder liderar con personas que sean de otras ramas. Así que ya iniciando con ello, te cedo el pase, Lucía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Gracias por la invitación y gracias a todos por su tiempo. ¿Me confirmás hasta qué hora puedo extenderme? Así veo si voy rápido puedo regular. Em, Así que, bueno, un poco como ya les contaba Ale, la idea de hoy es hablar de construcción de equipos y liderazgo interdisciplinario. Primero les voy a contar quién soy brevemente. Soy Lucía Curti. Soy licenciada en genética y tengo un doctorado en ciencia y tecnología. No tengo un doctorado convencional, lo hice dentro de la industria, ya que hace más de 8 años que soy emprendedora científica. Cofundé dos startups de Deep Tech. La primera se la vendimos a una empresa multinacional y la segunda la cofundé en 2023 y salí este año en 2025. Actualmente me dedico a asesorar startups en sus distintos estadios en función de los dolores, como se dice en la jerga, que tengan, así que soy una apasionada de la ciencia y de emprender. Me gusta mucho el modelo de las startups y siento que me va muy bien. En el día de hoy, como les dice el primer título, no solo vengo a contarles mi experiencia y lo que me he formado a lo largo de estos años, sino que quiero construir juntos, quiero que sea un espacio seguro en donde me puedan hacer preguntas. No hay preguntas bobas, todas son válidas porque nadie nos enseña un poco a emprender, es algo que se va haciendo en el camino. Así que aprovechemos este tiempo para hablar de lo que de verdad les preocupa como futuros fundadores, si es que no lo son, o como fundadores, y háganse de cuenta que yo vengo del futuro a decirles más o menos cuáles son los desafíos y los aprendizajes de estas etapas. Dicho esto, entonces, los objetivos más o menos de la clase, como comprender cómo vamos a armar equipos con una visión compartida, diversidad técnica, estrategias para atraer y retener talento en Deep Tech, aspectos claves del equity, founder agreement, y quiero que veamos 3 escenarios que son sumamente reales de cómo, nada, cosas que les pasarían y a ver cómo las solucionamos o cómo las pensamos. Si todos están con su celular, los invito a escanear este QR porque me gustaría que me cuenten qué palabras asocian con equipo. Les doy un minutito y es a modo de icebreaker. La idea, como les contaba, es que sea algo dinámico, que nada, que podamos charlar, que eh, nada, todas las dudas que tengan me digan y demás. No sé si alguno ya pudo escanear el QR y pudo entrar a Menti. Les voy a compartir la pantalla para que vean lo que va apareciendo, que me encanta. Cooperar, valor interdisciplinario, complemento, colaboración, progreso. Me encanta, porque es eso, ¿no? Todas estas palabras se asocian con equipo. Déjenme volver a la presentación. Entonces seguimos. Hay mucho de estas palabras detrás de la construcción del equipo y hay que tenerlas siempre presente. Ponme la pantalla. Sí, perfecto. Volvieron.
Cuando hablamos de equipos en biotecnología, hay algo que es muy importante y que lo distingue de esta burbuja de la inteligencia artificial. Yo le digo burbuja, discúlpenme, pero bueno, es de todo este fenómeno masivo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en startups con AI se puede dar que haya un solo fundador. Déjenme decirles que en Deep Tech no existe el Founder One Man Show, es decir, no hay un solo founder. No hay nunca un proyecto en Deep Tech que lo logre una sola persona. Necesita sí o sí de un equipo interdisciplinario. Necesita alguien de negocios, necesita alguien que esté encargado como de la ingeniería o de la ciencia, o alguien de regulatorio, o alguien de ventas. Necesita sí o sí de un equipo interdisciplinario por la complejidad de este tipo de proyectos. En particular, a mí me tocó, en mi experiencia, en mi primera startup que se llamó Casper Biotech, desarrollábamos métodos diagnósticos usando CRISPR-Cas. Entonces, imagínense que era la intersección entre biología, entre ingeniería y el negocio, porque había que vender esos tests que eran a su vez directo a consumidor, o sea que había que hacer toda una ingeniería y la biología de adentro. En mi segunda startup, en Alquemio, lo que hacíamos, el gran desafío era un equipo interdisciplinario real, porque éramos emprendedores que sabíamos armar startups científicas, pero necesitábamos perfiles técnicos senior, porque era una tecnología que no dominábamos. Pero acá lo más importante es que haya una visión común de ese equipo que traccione, que funcione como brújula, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas ventajas de tener un equipo diverso? Principalmente la visión compartida. Es más fácil superar los obstáculos si empujamos todos por un objetivo común. Si los alineamos, es mucho más fácil también. Empezamos a hablar el mismo idioma. La diversidad técnica permite resolver problemas más complejos porque no implica que todos sepamos de todo. Al contrario, tenemos que mirar hacia el mismo horizonte y cada uno desde su perspectiva empujar por un bien común o un desarrollo en común. Y claramente los problemas complejos van a ser más fáciles. Y obviamente las soluciones van a ser más robustas. ¿Por qué? Simplemente porque viene de esta heterogeneidad de puntos de vista, de visiones. Entonces van a generar soluciones más creativas a problemas que por ahí, si uno lo piensa, quizás termina sesgado, pensando solo en una dirección. En este caso, la perspectiva de distintos actores nos va a permitir hacer innovación. Pero ¿cuáles son los desafíos? La más fácil, que todos estos actores se comuniquen, que encuentren un idioma en común. La persona de negocios no habla el mismo idioma, y no me refiero estrictamente hablando, que el de ciencia. Entonces, si los científicos, los ingenieros y los perfiles de negocio hablan idiomas distintos, jamás se van a poder alinear. ¿Cómo se resuelve esto? Con una escucha activa, alineándose, tratando de entender a la otra persona. Es muy importante esto, porque recuerden que tenemos todos un objetivo en común, ¿sí? Que es el proyecto. Así que el gran desafío va a ser la comunicación, porque uno tiene que estar permeable a querer hablar el idioma del otro o entender el idioma del otro. La velocidad de trabajo, ¿por qué? Simplemente porque hay perfiles que traccionan o ejecutan a otras velocidades. Hay gente que está más acostumbrada por su perfil, por ejemplo, un ingeniero está mucho más acostumbrado a prototipar más rápido que por ahí un científico, porque los científicos por lo general estamos mucho hasta prototipar. Queremos entender cada partecita del todo. Entonces, la velocidad de trabajo puede llegar a ser un punto de fricción. Y por último, y aunque parezca mentira, hay un choque de egos. Los científicos somos difíciles y hay mucho ego detrás, pero lo importante es saber que todos somos igual de importantes para el proyecto, porque de vuelta hay una visión compartida y unas ganas de querer sacar ese equipo adelante. Y entonces, ¿cómo se ve para mí una formación de equipos diversos? ¿Cómo se ve la curva?
Al principio va a ser más chata porque es más lento hasta que uno va armando ese equipo, pero finalmente cuando lo tiene es exponencial. ¿Por qué? Porque es del equipo que empuja, empuja y empuja. Entonces va a haber un periodo hasta que todos sepamos qué hacemos, cómo lo vamos a hacer, a quiénes necesitamos, pero créanme que ese equipo los va a llevar al éxito. Y ahora, a la hora de hablar de equipos, tenemos que pensar en cómo atraer y retener talento. Y acá hay una palabra que a mí me gusta mucho usar, que es el impacto. ¿Qué es para ustedes el impacto? ¿Alguno se anima? ¿No? A mí me gusta usar la palabra impacto, generar admiración. ¿Sí? Cambio en el entorno, sí, me gusta. Generar admiración. Y fíjense que todos tenemos un concepto distinto de lo que es generar impacto, ¿no? Imagínense adentro de un proyecto. A ver, otra respuesta, un resultado cuantificable que contribuya al logro de los objetivos. Este es bien racional, me gusta. Eh, Acá en este caso, cuando uno atrae o quiere retener un talento, el impacto es una de las monedas, es una de las herramientas que yo voy a usar justamente para atraerlo, porque sobre todo las generaciones más jóvenes son gente que quiere generar un impacto. Y el impacto puede venir de diversas formas, desde generar más ciencia, desde construir un producto o un servicio, de simplemente contribuir al cambio climático. Fíjense, todos esos conceptos se pueden resumir en impacto. Entonces va a ser algo muy importante a tener en cuenta. Pero la forma más fácil y la más rápida de atraer o de retener talento es con dinero, ¿sí? Porque tengo buenos sueldos. Si tengo buenos sueldos, las personas pueden estar felices por tener buenos sueldos y ya. Pero eso es una visión un poco más simplificada. ¿Y qué pasa cuando no hay talento? ¿Cómo los vamos a atraer o a retener? Con cultura y con propósito. Y cuando hablo de propósito, es ese impacto. Si yo estoy convencido estoy enamorado del problema que quiero resolver y estoy enamorado de la solución que le estoy ofreciendo a ese problema, eso es un gran propósito. Hay un gran problema por resolver. Y es mi deber cuando construyo este tipo de equipos, mostrarles el propósito para que todos empujemos por ese bien común. Y la cultura la vamos a construir entre todos. Obviamente, el dinero es una parte importante, pero hay momentos en donde uno arma este tipo de empresas simplemente por el propósito, porque aún no tiene el dinero. Entonces, todo lo demás compensa y es lo que empieza a hacer sentido adentro de este tipo de proyectos de Deep Tech, sobre todo porque no son proyectos rápidos, porque tienen una duración por ahí un poco más grande que la media. Entonces, siempre tenemos que volver a estos puntos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de atraer y retener este talento? Bueno, vamos a usar el propósito como motor. Todos los días que uno se levante y va a empujar por ese proyecto, tiene que tener la idea muy clara, porque emprender en Deep Tech es un estilo de vida. Si uno no lo ve así, hay momentos en donde uno no la pasa muy bien y entonces es donde tiene que recordar el propósito de por qué empezó a hacer esto. Entonces vamos a usar el propósito como motor y todo el equipo va a empujar por el mismo propósito. Va a haber un aprendizaje acelerado. ¿Por qué? Porque en este tipo de entornos, una startup, es como si hiciéramos 300 experimentos por día. Y créanme que es así, porque uno lo puede vivir con mucha intensidad y a su vez la curva de aprendizaje y de desarrollo, tanto profesional como personal, es exponencial. Simplemente porque uno aprende cosas que no lo va a aprender ni estudiando, ni leyendo, ni nada. Lo aprende haciendo y en la vida.
Y acá lo que podemos traer a la mesa es usar el equity como compromiso compartido. Después vamos a entrar un poquito más en ese tema, pero el equity va a ser mi moneda de cambio también, sobre todo cuando no tengo dinero para atraer y retener talento. Entonces vamos a repartir acciones que son simbólicas al inicio, es casi un compromiso, es casi un, te juro que si vos me acompañás, todo va a estar bien y vamos a hacer esto juntos, que las va a alinear entonces a las personas a una visión a largo plazo, de vuelta, el propósito como motor. Pero ahora, ¿qué desafíos puede haber en esta atracción o esta retención de talento? Las limitaciones salariales. Por lo general, este tipo de proyectos son invertidos, es decir, se valen de capital de riesgo en su mayoría. Entonces, hay todo un desafío de levantar ese capital, que por lo general no son millones y millones de dólares al tiempo cero, sino que hay un proceso. Y es difícil competir entonces, cuando uno es un proyecto chiquitito, es una gran promesa, pero un proyecto chico, es difícil competir con empresas más grandes o con empresas en el extranjero. De vuelta, el propósito como motor. ¿Cómo voy a mantener a ese equipo? ¿Cómo lo retengo? Hay que mantenerlos motivados. Y esto es sumamente importante también, sobre todo cuando el financiamiento no llega. ¿Y cómo? Vuelvo al inicio, el propósito como motor. ¿Qué necesita cada persona para estar cómodo en donde está y dar su máximo? Imagínense que si en un proyecto todos damos al máximo, es un proyecto que puede pasar viento y marea, que va a salir a flote porque va a encontrar ideas. Bueno, esto va a ser un desafío y es parte de los líderes de tener buenas estrategias de retención, escuchando, sentándose con cada una de las personas de la empresa, uno mismo, si es líder, sentándose con pares a decir, me preocupa esto, no sé cómo encarar lo otro, pidiendo opiniones, pidiendo ser escuchado o escuchar a otros. Y la cultura organizacional, que sea un entorno de confianza, que haya transparencia. Las nuevas generaciones valoran muchísimo la transparencia y esto es algo importante porque si somos transparentes a lo largo y a lo ancho de la organización, de la empresa, del proyecto, las personas pueden tomar eh, como autoría o pueden sentirse parte y hay una colaboración activa desde cero, que eso está buenísimo. Pero principalmente es para que todos sepamos todo. Entonces quizás de vuelta, como les dije anteriormente, en la suma de partes, en las visiones heterogéneas, se encuentran soluciones creativas. Entonces, es un desafío, pero vale muchísimo la pena. Y acá entramos en el equity. Cuando yo tengo una organización o tengo una empresa, la tengo que ver como una pizza, ¿no? En donde mi proyecto es la pizza completa. ¿En cuántas porciones la voy a partir? Eso sabremos cuando estemos armando el proyecto, ¿no? Pueden ser en 2, en 3, en 4, en lo que sea. Por lo general, si hay muchas porciones, no es una pizza tan atractiva. Por lo general suelen ser entre 2, 3 y 4. Muy contadas veces son 5. Pero ¿qué pasa acá? El equity es una partecita de toda esa pizza. Es la participación accionaria en la empresa, que es básicamente lo que define quién es dueño y de cuánto. ¿Qué porción de esa pizza te corresponde? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de equity? Da un compromiso porque sos dueño de una parte, es la moneda de cambio inicial, porque al inicio es solo una idea y es solo un propósito, pero no tenemos nada a cambio. Entonces, el equity viene a ser esa parte intangible
que usamos como moneda de cambio cuando no hay capital, cuando no podemos pagar buenos sueldos y demás. Y es lo primero que revisan los inversores. ¿Quién tiene cuánto? Y sobre todo esta parte, ¿por qué? Y sí, cuando pasen rondas de inversión, los inversores obviamente quieren saber en cuánto está partida esa pizza, porque principalmente piensan en el retorno de esa inversión. Si hay muchos actores, si hay muchas porciones cortadas, no les es tan atractivo porque quieren seguir teniendo una parte significativa de ella. Ahora, pensemos este escenario, ¿no? Entonces tenemos nuestra empresa, somos 3 founders. En este caso yo lo partí en partes iguales, pero hablar de equity y hablar de que tenemos un 33,3% nos habla de propiedad, porque sí, somos dueños del 33% de la empresa. Nos habla de compromiso, porque si yo soy dueño, tengo derechos, pero también tengo deberes. Nos abre la puerta a beneficios futuros. Si la empresa empieza a tener ventas y da dividendos, nos corresponden esos dividendos. Si la empresa se vende, nos corresponde esa parte. Pero también nos da derechos sobre las decisiones y esta parte que es no menor y que nos rige todo lo demás de lo que vamos a hablar a continuación, son las responsabilidades. Cuando uno tiene equity, tiene responsabilidades, simplemente porque es el dueño de esa porción de la empresa. Y cuando hablamos de equity, automáticamente está asociado a hablar de un acuerdo entre founders o el famoso Founders Agreement, que es básicamente un contrato invisible y no tan invisible, porque está escrito y es lo que tiene que pasar, que evita conflictos. ¿Cuándo hay que hablar de un acuerdo de partes? Al inicio. Créanme que son ese tipo de conversaciones incómodas que hay que tener al inicio. ¿Y por qué al inicio? Porque hay confianza, porque todo el equipo se unió por un bien común, por afinidad y demás. Pero al principio no hay rispideces. Las rispideces pueden aparecer en el tiempo. ¿Qué incluye este acuerdo entre fundadores? Los roles y las responsabilidades de cada fundador. Esto es muy importante. Y después van a ir entendiendo un poco por qué. Pero si yo soy dueño de la torta de un 33% y no tengo un rol claro, no voy a saber qué es lo que me toca hacer, cuál es mi responsabilidad. ¿Y qué pasa si hay uno que tiene solo un 10% y sabe muy bien lo que tiene que hacer? En algún momento va a sentir que nada tiene sentido, porque tiene menos y hace más que yo, que tengo el 33% y no cumplo todas mis responsabilidades. Entonces tienen que quedar bien claras cuáles van a ser, justamente para evitar conflictos y evitar que se frustre y se rompa esa cultura que estamos tratando de generar. A su vez también, bueno, va a haber el reparto del equity inicial, que claramente tiene que ver con roles y responsabilidades. Y acá tenemos que ser totalmente sinceros a la hora de armar un proyecto que es, yo ya les dije, emprender en Deep Tech es un estilo de vida. ¿Cuánto de mi estilo de vida estoy dispuesto a darle a este proyecto? Y esto es clave para el reparto de equity, por lo mismo que les venía mencionando. Después vamos a hablar de vesting en este acuerdo. El vesting, ahora les muestro un grafiquito, pero el vesting es literalmente el periodo de tiempo en el que se va a hacer efectiva esa porción que me corresponde a mí de la empresa. Por lo general, se hace un vesting a 4 años y se pone un cliff, es decir, de ese 100% que me corresponde, ¿sí? Supongamos que me corresponden 100 participaciones accionarias, eso ya dijimos que me va a corresponder eso, va a ser a lo largo de 4 años. Y todos los años me voy a ir ganando un 25% hasta llegar a los 4 años donde voy a ser el dueño de la porción que dijimos al inicio.
¿Se entiende este punto? ¿Se entiende qué es el vesting? Manitos, para arriba, para abajo. Excelente. Eh, y se suele agregar en estos contratos de vesting un cliff, que básicamente el cliff es una cláusula que te dice, de 0 a 1 año no te va a corresponder nada. Si vos te vas antes del año, me dejas todo y tus acciones vuelven a la torta inicial. A partir de que cumplís exactamente 1 año, se te adjudica el 25% de esos 100 participaciones accionarias que habíamos dicho en un inicio. Esto sí o sí está y por default es así, es un poco siempre 4 años con uno de cliff, cosa de garantizarte que vos estés asociado a la empresa y no que si yo te doy las 100 participaciones accionarias en el primer año, después vos te decidís ir, seguir siendo dueño de esa porción de la empresa y no me estás aportando, no funciona. Entonces, eso va a estar. Y hay algo que para mí es más que importante, que son las cláusulas de salida. Acá medio que no hay un default, no hay algo predeterminado, pero las cláusulas de salida son igual de importantes que el equity inicial. ¿Por qué? Simplemente por esto, porque por ahí el primer año alguien decide irse y ¿qué hacemos? ¿Queda la empresa en bancarrota? Hay que negociar con dinero que aún no tengo, comprometo dinero de una próxima ronda, entonces hay que negociar bien las cláusulas de salida y de vuelta. Todo esto se habla a tiempo cero, cuando todavía hay confianza, cuando todavía hay una relación que está intacta y una cultura de la empresa por construir. Y por último, me parece súper importante hablar de un porcentaje, que suele ser esto bastante predeterminado, que es un 10% de la torta reservado para key players o jugadores clave. Ahora un poco hablamos de estos jugadores claves, pero esto es así se vería un gráfico de vesting a 4 años con 1 año de cliff, ¿no? O sea, yo tengo 1000, al año 0 no soy dueño de nada, al año 1 automáticamente que cumplo el año 1 se me da el 25% y todos los años me voy ganando lo restante hasta cumplir con ese porcentaje que me habían dado. Y acá, de vuelta, un poco trayendo lo que veníamos hablando de roles y responsabilidades, cuando uno arma equipos, por lo general suele hacerlo con personas con las que tiene mucha afinidad, ¿no? Porque en definitiva, construir este tipo de proyectos que son a largo plazo, que lleva mucho desarrollo, uno necesita ese par, esa persona con la que va a construir en equipo. Entonces uno tiende a pensar ingenuamente de que esa torta se puede dividir tranquilamente en 3 partes iguales. Pero créanme que no es así. Imagínense en un escenario en donde yo soy dueño de la idea y tengo el 80%, pero no trabajo, no aporto tanto. Los que sí están muy convencidos del propósito son estas 2 personas que tienen el 10% cada uno. Imagínense qué sentido le hacen a esas personas, ¿no? Si lo dan todo solo por el 10%. Y yo, que tuve la idea inicial, solamente tengo el 80%. No está bueno. Ahora imagínense este escenario en donde yo digo, me gusta, pero no tengo muchas horas para dedicarle. Sin embargo, mis 2 colegas me dicen, tranquila, Lucía, nosotros nos proponemos el proyecto a cuestas. Ojo, miren cómo cambia acá. Yo siento que soy parte, pero no soy el tomador final de decisiones, pero se ve un poco más balanceado porque quienes sí empujan tienen cantidades iguales y en mayoría. Pensar en una estructura que divide la porción del proyecto en partes iguales es lo que destruye a muchas startups. Y de vuelta, esto se habla al momento cero. Ahora quiero, permítame un segundico.
quiero que hablemos de los jugadores claves. Yo en un momento se los mencioné que hay una parte del equity que se tiene que reservar para jugadores clave. ¿Quiénes van a ser jugadores claves? Porque los fundadores ya sabemos que son la parte sumamente importante. Son los que armaron la empresa, son los que tuvieron la idea, son los que van a construir esa cultura. No hay dudas de que son la parte más importante de la empresa. Pero van a haber jugadores claves. ¿Quiénes son? Los mentores. Hay mentores que son realmente quienes nos cambian el paradigma. Son gente que está en la industria hace mucho tiempo o gente que ya pasó por esto y te dice, esto hacelo así, evita lo otro y quizás uno se ahorra tiempo y dinero. Son esas personas que te van a un poco a marcar el camino y con quien sentís que, como ya lo pasaron, tienen un poco la voz de la experiencia. Perfiles senior muy reconocidos. A mí me pasó, por ejemplo, que en mi primera startup nosotros usábamos el sistema CRISPR-Cas y había una de las personas que no era Jennifer Donda ni Fen Sang, pero que estaba en la patente junto con ellos, que para mí era una persona muy, muy importante y yo no le podía pagar la plata que realmente esa persona quería ganar por su reconocimiento y su recorrido. Bueno, el equity sirve para eso. Yo te hago parte de mi torta. No van a ser tomadores de decisiones porque a estos perfiles no se les da más que el 0,25, 0,5%. Imagínense que yo reservé un 10, yo le estoy dando 0,5 como mucho. Y para empleados clave. ¿Y por qué traigo esto? Porque hay empleados que no fueron parte del equipo fundador, pero que sin embargo tienen el propósito tan claro y empujan a niveles de fundadores. Y eso va a ser una estrategia de retención de ese talento, porque yo lo quiero en la empresa. Y son esas personas que estuvieron en los momentos más críticos, que se les ocurrieron grandísimas ideas para sacarnos de alguna situación. Y son esas personas que si a vos te preguntaran, mañana se va de la empresa, ¿te duele? Y vos decís, sí, ese es un perfil clave. Y para ellos hay que reconocerlos con una porción de la empresa. Eh, hablemos un poco entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? ¿Les quedó claro? ¿No? ¿Los aburrí? ¿Y demás? Sí, dale, Sí, yo tengo una pregunta. dale. El acuerdo de cierre, ¿eso se hace, eso es parte del vesting o eso es un documento muy aparte? ¿El de la salida? Sí, ajá, es cuando se sale Sí, alguien o fundador. sí, forma parte del Founder Agreement donde vos pones cuál es la participación accionaria total, cuál es el vesting que le corresponde a cada uno y las cláusulas de la salida. De acuerdo. ¿Y ese documento tiene que ser legalizado? O sea, ¿nosotros decidimos o tiene que haber un abogado al respecto que revise y supervise y valide ese documento? Inicialmente es un acuerdo entre partes, pero sí está validado por el abogado porque, a ver, puede que si vos quisieras dejar afuera el acuerdo de la cláusula, está ok, pero idealmente si ya lo pones todo dentro del paquete y lo legalizás, queda más prolijo porque suponete que arreglan de que al momento de la salida, suponete, si yo ya tengo 10 acciones, y yo digo, bueno, al momento de la salida, si yo pasé los 2 años, voy a dejar el 50% para la empresa y el otro 50% me lo llevo. Eso tiene que quedar, entonces después esas acciones directamente vuelven a la empresa, así que mejor si está todo legalizado. Sí, Katia. Sí, yo tengo una pregunta respecto a la atracción del talento. En este caso, las personas que son de otras áreas diferentes a la que uno ha estudiado. ¿Cómo es que uno puede determinar si una persona es la más conveniente para el equipo, si uno no conoce mucho de esa otra área? Está súper interesante. Desde un lado más lógico o racional, a mí me gusta hacer un ejercicio. ¿Alguno conoce la matriz FODA?
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Uno puede hacer esa matriz para el proyecto en sí o para los equipos. Entonces, ahí dejo bien claro qué fortalezas tiene el equipo y qué debilidades. Entonces, puedo tratar de buscar en esas personas desde un lado más técnico, si lo cumplen, y después hay toda una cuestión de construcción de la cultura, que no hay recetas mágicas, pero simplemente hay perfiles que se alinean o no con la cultura de la empresa. Entonces está en ese conocimiento mutuo. Por ejemplo, a mí me gusta que en lo posible las reuniones sean con estructura, o sea, cuando yo voy a contratar a esa persona, no hacer una entrevista estructurada. A mí me gusta la entrevista descontracturada, entonces la persona siente más comodidad, y al sentir más comodidad yo puedo leerla un poco más y puedo entender qué es lo que busca. Y después con preguntas, uno haciendo buenas preguntas llega a muy buenas respuestas, entonces preguntarse, o preguntarle, perdón, si cuál es el propósito que tiene, si está alineado el propósito de la empresa, cómo reaccionaría ante tal o cual situación, pensar en desafíos, preguntarle si quieren lo mismo, cuánto están dispuestos, cómo es su forma de trabajar, que te cuente un día a día. Ese tipo de cosas uno va agarrando experiencia en analizar esta persona va muy bien o esta persona va muy bien desde lo técnico pero no forma parte de la cultura. Y después, esto es algo que se hace en la práctica tranquilamente, que son tiempos de prueba. Obviamente se les paga el sueldo y demás en el caso de que se pueda hacer, pero antes de dar equity, uno los pone a prueba, sobre todo en una cuestión de la cultura, no simplemente en la ejecución, pero para entender cuando estás tan alejado de, suponete, yo que soy genetista, cuando tengo que contratar a alguien que es ingeniero en sistemas, yo no puedo entender bien qué hacen. Entonces, lo que me fijo sí es si lo que yo necesito lo puede ir cumpliendo y después con preguntas voy entendiendo cuál es su forma de pensar y demás. Y en el día a día voy tratando de entender si se alinea o no a la cultura. Si es simplemente una persona más que va a formar parte del proyecto o si es un talento que realmente quiero retener. Obviamente no se toman decisiones apresuradas. No le voy a dar equity a todo el mundo a nivel entre. Pero sí una promesa, sí un conocimiento mutuo de ponernos a prueba, porque quizás la forma que yo tengo de trabajar a la otra persona no le gusta o no se siente cómoda y está válido también. O sea, no pasa nada. Entonces, es hacer muy buenas preguntas, es tratar de armar cultura y ver cómo se siente esa persona, además de lo técnico, ¿no? que estamos queriendo resolver. No sé si contesté a tu pregunta, Katia. Sí, sí, es interesante lo que me comenta. También otra duda que tenía era que mencionó que a lo más 3 o 4 founders es lo atractivo para los inversionistas. ¿Dentro de esos 3 o 4 están incluidos los mentores o sí se puede agregar a más mentores porque tienen una parte muy pequeña? Sí, en realidad dentro de esos 3 o 4 está el 90% de la empresa y los mentores están dentro de ese 10 que uno reserva para ese tipo de perfiles. Por lo general los mentores son eso, tus mentores no son parte del equipo fundador. Ah, ok, comprendo. Entonces sí puede ser unos 2 mentores, por ejemplo, y 3 o 4 como founders. Sí, correcto. Ok, esas eran mis dudas. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguno tiene otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Estamos ok? Sigo un poquito más entonces. Hablemos entonces de los desafíos reales al hablar de equity. Es una conversación incómoda. No se los estoy diciendo de manual, se los estoy diciendo porque lo pasé. Y hay que hablar en frío de los porcentajes al inicio. Y de vuelta, al inicio, porque es donde hay confianza y aún no hay rispideces y fricciones dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces son conversaciones incómodas que hay que tener. Y hay que buscarle la forma en ser respetuoso, hay que buscarle la forma en ser claro con lo que uno pretende, pero hay que tenerlas. Y es un desafío muy grande, porque nadie quiere armar un proyecto empezando a tener conversaciones incómodas, digamos la verdad, pero son parte de hacer que el proyecto
sea sano. Los desequilibrios de aportes. Algunos ponen capital, otros ponen tiempo, otros ponen know-how. ¿Cómo se valora cada cosa? Forman parte de esa conversación incómoda. Si la torta la dividimos en 4 y solo hay 2 que trabajan y 2 que no, créanme que esa empresa tiene 1 año o 2 como mucho de vida. Porque hay 2 que van a empujar y si las cosas no salen bien, se van a sentir muy frustrados. Y si hay uno que solo puso plata, pero que no trabaja, y los demás trabajan y tienen menor porcentaje porque no pusieron plata, eso tampoco está bueno. Así que, desequilibrios de aportes. ¿Cómo vamos a valorar cada cosa? ¿Cuál es el paquete que uno trae consigo mismo a la hora de armar una empresa? Y las proyecciones a futuro. Decidir no solo según lo que uno ya hizo, lo que uno ya trajo, sino lo que hará en adelante. Y de vuelta, emprender en ciencia, en tecnología, es un estilo de vida. Y uno tiene que estar dispuesto o no a tomar ese desafío. ¿Cuánto de mi tiempo yo le quiero dar a este proyecto? Porque hay momentos en donde el proyecto se pone muy demandante. Y es en esos momentos en donde uno tiene que decir, cierto, yo dije que le iba a dar el 80% de mi tiempo. Y para ser respetuosos con los demás, con las demás personas. Así que proyectémonos. Obviamente no es fácil predecir el futuro de acá a 5 años, pero al menos cuánto uno se quiere involucrar y tratar de todo el tiempo cumplirlo. La ventaja de tener acuerdos claros previene los conflictos personales. No es solamente lo hablamos, lo escribimos, porque si no, vienen los problemas. Así que las cláusulas de salida y las cuestiones de vesting, todos en el mismo documento. Si tenemos acuerdos claros, no traicionamos a nadie, el que avisa no traiciona, hace al equipo más atractivo para la inversión, porque si todos sabemos quiénes somos dentro de ese proyecto, qué responsabilidades tenemos, cuánto es nuestra participación, el inversor también mira eso, porque el inversor hasta cierto punto invierte en el equipo. Si somos claros, si ve que hay documentación, si ve que fuimos claros con el vesting, si ve que fuimos claros con qué es la participación de cada uno y es acorde a lo que ve, está todo bien. Y tiene un cap table ordenado y demás. Entonces, eso ya baja el riesgo de no ser sexys para los inversores. Entonces, es algo sumamente importante también. Y permite incorporar talento clave después, porque si yo reservé esas stock options, ese 10% para mentores, advisors, futuros empleados, soy muy claro con eso, decir, va a salir de acá y nadie tiene que cambiar nada, no tengo que invertir dinero en el abogado para que corrija papeles. Y eso se traduce en una cultura sana en la empresa, un equipo sólido y un proyecto que está firme, porque ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Y es clave uno al liderar que sepa construir una cultura sana y ser claro y ser comunicativo. Errores que veo, que tuve, que vi y que seguramente voy a ver, pero no quiero que los vea de ustedes porque ya se lo van a llevar de acá. Repartir 50 y 50 entre amigos. No, todo bien con la amistad, pero la amistad es una cosa y los proyectos son otra. Entonces, nada de repartir 50 y 50 porque somos amigos, ¿sí? Lo repartimos en función de lo que yo le voy a dar al proyecto. No tener vesting, gravísimo. ¿Qué pasa si al primer año yo decido agarrar lo que tengo y me voy? Te dejo. Y no es responsable ni respetuoso de mi parte. No reservar equity para talento a futuro. ¿Qué pasa si me pierdo esa opción? Me pierdo de atraer a un mentor, me pierdo de atraer a ese empleado clave que me sacó de este problema. Es un grave error. No definir la toma de decisiones. Uno también tiene que decir y ponerse de acuerdo entre todos quiénes van a ser los tomadores de decisiones. ¿La decisión la van a tomar los que tengan mayor porcentaje? ¿La decisión las va a tomar, supongamos, el de negocios? ¿Va a ser el tomador final de la decisión?
¿Cómo se va a hacer esa toma de decisión? Es parte importante y tiene que quedar muy claro. Y bueno, y después ignorar los escenarios de salida. La gente sale de los proyectos, entra a los proyectos, tiene que quedar claro de qué manera, porque en definitiva compromete a la empresa, ¿sí? Y es lo que no queremos. Nosotros queremos que el proyecto sobreviva por más que nosotros estemos o no estemos. Y un poco como dice la frase, ¿no? Todos estos errores pueden llevar el proyecto a la quiebra. Entonces no está bueno y hay que evitarlo. Hasta acá, esto fue así como un swoosh de, de contarles un poco de cómo uno construye su perfil de liderazgo, de cómo atraigo ese talento, de cuáles son las cosas que yo tengo que mirar para construir un equipo sólido, como las más, entre comillas, la parte teórica. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Lo que sigue después son analizar escenarios y ahí quiero que participen todos porque me gustaría escucharlos para ver qué les parece, qué hubieran hecho distinto y demás. Así que les toca un poco charlar a ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda ahora. Sin vergüenza, vamos. Juanme ese manito. Yo lo que les traje ahora son casos prácticos que integran esto que estuvimos hablando y que son escenarios totalmente reales, créanme. Así que los vamos a ir repasando. Por ejemplo, un escenario 1. Se reparte un 50% entre amigos. Dos estudiantes de posgrado en biotecnología deciden emprender juntos. No hay founder agreement, solo acuerdan de palabra. 50-50. Situación. Al principio va todo bien, funciona bien. A los 8 meses, uno de los fundadores se va a trabajar a una empresa fuera del país, pero aún así mantiene su 50% de la empresa, porque era un acuerdo verbal. Como consecuencia, el fundador que sigue trabajando queda desmotivado, quebrado, siente que hace todo el esfuerzo por medio proyecto. Y los inversores rechazan entrar o invertir en esa empresa porque ven que hay un fundador fantasma que no aparece y que tiene el 50% del proyecto. Entonces, en definitiva, la startup queda bloqueada. La pregunta para ustedes, en este caso, es, ¿qué harían distinto acá? ¿Alguna que se anime? Es fácil. Katia. Sí, ahí, bueno, ¿es para solucionar eso o qué se debió hacer antes? Sí, es esto, ¿no? ¿Qué harías vos distinto para que todo este escenario no se desenvuelva de esa manera, la consecuencia final no sea esa? Que al inicio se tenía que haber conversado acerca de las proyecciones a futuro, cuánto tiempo le iba a poder dedicar cada uno, sus planes personales, ¿no? Y así la persona que tenía planeado viajar hubiera mencionado que no le iba a poder dedicar tanto tiempo a la empresa, entonces la proporción iba a ser mayor para el que se quedaba en su país, ¿no? Haciendo el emprendimiento. Exacto. ¿Y alguna otra cosa más? Ah, y dejarlo escrito también. Muy bien, eso, exacto. Al no tener un founder agreement, este fundador levantó sus cosas y se fue, y se quedó con el 50% de la empresa. Ojo con eso. Vamos al segundo caso. Acá tienen un founder agreement con vesting. Aparentemente está todo bien. 3 fundadores, un científico, un ingeniero y un perfil de negocios firman un founder agreement antes de empezar. Reparto inicial, 40, 30, 30. Es decir, 40 para el científico, 30 para el ingeniero, 30 para el de negocios. Pero con un vesting a 4 años con uno de Cliff. Situación. Al cabo de un año, el perfil de negocios se retira. Tenía un 30%. Como consecuencia, no cumplió el primer año de Cliff, no se lleva equity. Fui claro.
fui claro en mi acuerdo. No cumplió el año, adiós, se devuelven esas acciones. Su participación vuelve a la empresa y queda disponible para un nuevo cofundador o empleados clave. Y los inversores valoran positivamente que el equipo haya previsto esto, por ende la empresa sigue sana. ¿Ustedes cómo ven este escenario? ¿Están de acuerdo con, por ejemplo, el reparto inicial que hicieron? ¿Les gustaría aplicar este modelo de vesting en sus empresas? ¿O lo ven un poco agresivo? La veo a Katia pensando. ¿Qué estás pensando, Katia? Ah, parece que estuviera bien, pero creo que allí falta el espacio para ¿cómo eran los inversionistas, jugadores clave. Bueno, bien, puede ser, por ahí acá no lo dice, pero quizás tenían o quizás no, y entonces está bueno que lo hayan aclarado. Pero ¿cómo ven este acuerdo? Imaginemos que tienen la parte reservada para los jugadores clave. ¿Ustedes aplicarían un modelo así en sus proyectos donde haya alguien que tenga más que los otros? ¿Alguien más que se anime? Mm, yo creo que al menos ese porcentaje de equity tendría que regresar a una persona específica o dividirlos entre ellos. Por lo general suele volver a la empresa y se vuelve a dividir en las partes, en las partes fundadoras, digamos. Eso es algo que viene por default. Cuando vuelve, como vuelve al todo y se reparte entre los que quedan. Yo ¿Alguien? ¿Alguna más? creo que está bien que alguien del equipo tenga un poquito más. Principalmente suele ser el CEO el que suele tener un poco más de equity. Asumo que es para que de alguna otra forma se siga manteniendo la visión, porque usualmente el CEO es el que tiene la visión de la empresa, entonces es la persona que es muy probable que no se llegue a retirar, ¿no? Entonces creo que sí está bien. Ahora, tengo una consulta, por ejemplo, en el caso de Clip, si se aplica, es que significaría que recién después de 2 años vas a poder tomar tu porcentaje de acciones, o cómo se maneja. No. En este caso supongamos que abrimos la empresa el 1 de enero del 2026. El cliff funciona hasta el 1 de enero del 2027. Y literalmente el 2 de enero tenemos nuestro 25%. ¿Sí? Entonces es hasta que cumplís un año. Si vos te vas al 31 de diciembre, gravísimo error, porque perdiste todo. Esperá hasta el 2 de enero, entonces, en todo caso. ¿Sí? Eso implica el cliff, que es literalmente un año calendario. De acuerdo. Y por ejemplo, ¿es posible tomar como que porcentajes? Es decir, el primer año te vas a quedar, te vamos a dar el 15% del total que ibas a tener y así sucesivamente. ¿Cómo se Y los llama esto? otros, sí, a ver, por lo general se suele partir, suelen ser 4 años, se suele partir en partes iguales del 25%, pero no está nada mal que vos digas, el primer año te vamos a dar el 10% y en los 90 restantes se lo va a partir en 3 porciones de 30, 30, 30, 30. Eso es bastante como charlable. Por lo general, como son partido en 4 años, el 25% cada año, pero no pasa nada. Otras opciones que se puedan adaptar también están bien. Ujú. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y el escenario número 3. Este es el último, se los prometo. Equity mal distribuido según aportes iniciales. Contexto. 2 fundadores, uno aporta la idea y su tiempo parcial.
El otro pone capital inicial de $20.000 y trabaja a tiempo completo. El reparto, 70% para el que puso la idea, 30% para el que puso capital y trabajo. Situación. Al segundo año, el de la idea no participa activamente, como que se aburrió. El otro sigue trabajando a tiempo completo, pero solo con el 30%. Y recuerden que puso dinero. Consecuencia, el que trabaja más siente que la distribución es injusta, por obvias razones, y hay tensiones internas. Y el inversor cuestiona ese cap table porque el fundador activo tiene poca participación. La consecuencia final de todo esto, hay riesgo de que el fundador clave se desmotive y abandone. La pregunta para ustedes, en este caso, es cómo hubieran equilibrado tiempo, capital y conocimiento para repartir de forma más justa esto. ¿Qué se les ocurre? Acá no hay una respuesta correcta, simplemente quiero escucharlos. ¿Cómo ustedes hubieran repartido esta situación, ¿no? Uno tiene la idea, trabaja a tiempo parcial, el otro puso plata y trabaja activamente. ¿Cómo hubieran repartido ustedes esto? Espero que nunca les toque estar en esta situación de ser. Sí, Katia. A ver. Creo que lo de la idea se puede compensar por medio de de la propiedad intelectual o la patente, y la repartición de la empresa sería ya por el trabajo y tiempo de las personas. ¿Y cómo es tu porcentaje? ¿Qué le pondrías? Ah, parecido al primer caso, simplemente ver a futuro quién va a poder dar más de su tiempo, y dependiendo de eso se reparte. Y la persona que puso la idea se le compensa con la patente. Pero la patente también es de la empresa y forma parte de un activo intangible de la empresa, tiene valor. Entonces ya ahí sube el valor de la empresa. Olvídate de la propiedad intelectual porque empieza a dar valor a la empresa. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hubieras repartido? ¿Qué pesa para vos más? ¿Trabajar a tiempo completo? ¿El capital que invertís? ¿O tener la buena idea inicial si ni siquiera sabes qué va a pasar en tu futuro? Mm, Creo que, como dices, es bastante subjetivo, pero creo que pesaría más el trabajo, porque la persona que tuvo la idea por sí sola no hubiera podido desarrollar una startup. En cambio, la persona que tiene, que adquiere las habilidades, como dice, que se va adquiriendo una serie de habilidades de manera exponencial, aporta más a lo que viene a ser la startup. Entonces le daría un peso Totalmente. mayor a eso. Totalmente de acuerdo con eso. Una buena idea sin equipo no se construye. Y volvemos al punto inicial que nos trajo a esta conversación, ¿no? Entonces, podemos pensar en un 60-40, 50 y 50 no, ya lo sabemos. 60-40, podemos pensar en un 70-30, pero al revés, de estoy poniendo el cuerpo, estoy trabajando activamente para este proyecto. Está bien, no fui el de la idea inicial, pero el de la idea inicial se puede llevar un 30%. Así que banco mucho eso que estás mencionando, Katia, porque sin alguien que no ejecute no hay tal idea. No hay tal idea buena que se lleve a un proyecto tangible. Así que, como resumen, hasta acá, como para ir cerrando y no robarles mucho tiempo, como venimos contando, ¿no? La ciencia no se hace sola. ¿Qué necesitamos? Equipos diversos que sean más fuertes a largo plazo. Es un equipo robusto que va a pasar todo tipo de obstáculos. Tiene que tener un propósito y una cultura, porque eso atrae y retiene talento, y hay un esfuerzo muy grande de los líderes en trazar la misión, la visión y los valores para armar esa cultura, y no es algo sonso, es parte casi del ADN de las empresas. Y tiene que haber equity y acuerdos claros. Recuerden, al inicio, cuando está todo bien y todos nos queremos, hablemos de esto con confianza, porque asegura la sostenibilidad del proyecto. Y recuerden, el propósito como motor, y en definitiva queremos que al proyecto le vaya bien, al margen de quiénes son las personas que lo van a empujar.
Y les dejo esta frase que yo estoy muy convencida, que el próximo gran caso de éxito de Deep Tech en Latinoamérica puede salir de esta aula, de alguno de todos nosotros, si saben construir el equipo correcto. Y ahora ya se llevan un montón de herramientas para armar un equipo correcto. Y por último, y esto juro que cierro, los invito a seguirme en mis redes, LinkedIn, acá les dejo el QR, y también comparto este tipo de contenido en Instagram. En LinkedIn me voy a temas un poco más profundos y de dolores de las startups. En Instagram comparto este tipo de contenido de impacto, de equipo, de ideas y de desarrollo profesional. Así que los invito a seguirme y agradecerles muchísimo por este tiempo y por la invitación. Espero que les haya servido. Yo obviamente, Ale, te dejo las diapositivas ahí en el archivito de Canva que me pasaste, compartilas con los chicos y demás. Y nada más que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Lucía, por la ponencia. Ya con ello estaríamos finalizando, chicos. Ya saben, pueden seguir ahí en redes sociales a Lucía para que sepan un poco más del trabajo que viene haciendo. Principalmente les recomiendo mucho Nikki porque publica sobre muchas oportunidades y algunas reflexiones, sobre todo para los que están emprendiendo también mucho dentro del sector biotecnológico. Así que ya sería todo. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias.